Hola, buenos días a todos. Hoy vamos a continuar con el género poético. Bueno, el otro día comentábamos que un poema es un tipo de escrito compuesto generalmente en verso y compuesto también por estrofas, que ya veremos qué son exactamente, y que el poeta tiene que tener en cuenta el ritmo. Y hablábamos de cómo se miden las sílabas de un verso. ¿Por qué se miden las sílabas de un verso? En realidad, cuando nosotros recitamos un poema, nosotros para apreciar la belleza del poema no tenemos que contar las sílabas de un verso. Sin embargo, cuando analizamos un poema, sí que lo hacemos para ver cómo está escrito. Porque al final, como hemos dicho, un poema se caracteriza por tener ritmo. Si un poema tiene en todos sus versos el mismo número de sílabas, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, por ejemplo, eso crea de por sí un ritmo. La luna vino a la fragua con su polizón de nardos, el niño la mira, el niño la está mirando. ¿Veis? Todos esos versos tienen 8 sílabas y entonces con la igualdad de los versos se crea un ritmo. También se crea un ritmo si mezclamos diferentes versos de diferentes medidas. Por ejemplo, en español es muy común la mezcla entre endecasílabos, que son versos que tienen 11 sílabas, endecasílabos, y heptasílabos, que son versos que tienen 7 sílabas. Ya más adelante veremos cómo se llaman cada uno de los versos. No es muy difícil. Decíamos que, por lo general, en líneas generales, las sílabas de un poema se miden igual que las sílabas normales, pero hay algunos fenómenos que tenemos que tener en consideración. En primer lugar, decíamos que dependiendo de dónde recae el acento, íbamos a sumar, íbamos a restar una sílaba o le íbamos a dejar igual. Si la palabra es aguda, ni se suma ni se resta, ¿no? Lo teníamos por aquí. Perdón, si la palabra es aguda, se le añade 1. Si la palabra es llana, ni se le suma ni se le resta. Si la palabra es esdrújula, se le resta una sílaba. ¿Por qué sucede eso? Bueno, pues en realidad sucede porque lo que nos va a marcar en realidad el ritmo del poema no es tanto si tiene 8 o 9 sílabas, sino dónde recae el último acento de la última palabra del verso. Por decirlo de otra manera, en un verso octosílabo, el último acento del verso siempre va a caer en séptima sílaba. En un verso endecasílabo, es decir, de 11 sílabas, el último acento del verso siempre va a caer en la décima sílaba. Por esa razón, si la palabra es aguda, como por ejemplo que ha perdido el color, pues entonces se le añade una más. Se le añade una más, porque lo característico del verso, en este caso alejandrino, en este que tengo aquí, que es el verso de 14 sílabas, es que el acento recae en la sílaba decimotercera. Por esa razón también, si la palabra es esdrújula, se le resta, porque tiene 14 sílabas. Lo característico del verso de 14 sílabas no es que tenga 14 sílabas, sino que el último acento está en la decimotercera sílaba. Con eso es con lo que se crea el ritmo. Bueno, decíamos, por lo tanto, a vosotros realmente lo que os interesa, efectos prácticos, es que si es aguda se suma una más, si es llana ni se suma ni se resta, y si es esdrújula se resta una. Y después vimos un fenómeno que es la sinalefa, y decíamos que eso es que cuando una palabra termina en vocal y la siguiente comienza por vocal, como aquí, pero no tiene neu, na, mar, cuenta como una sola sílaba. El otro día, en el vídeo del otro día, expliqué el porqué, ¿no? Porque las vocales no se interrumpe el aire al salir de ellas, mientras que las consonantes se produce una interrupción del aire. Entonces hace que esas dos vocales se unan como si perteneciesen a una sola sílaba. Bueno, hoy vamos a ver la rima. Si tenéis dudas sobre el anterior, me preguntáis o miráis el vídeo anterior o los apuntes que os dejé colgados. Bien, la rima. La rima, según tenéis en la página 191 del libro, es la repetición de sonidos al final del verso de un poema, al final de los versos de un poema, a partir de la última vocal tónica. Es decir, por ejemplo, en un poemita que tenga yo por aquí. La princesa está triste. ¿Qué tendrá la princesa? ¿Vale? La palabra que cuenta para la rima es la última y tenemos que ver cuál es la sílaba tónica de esta última palabra. De princesa, la sílaba tónica es C, es donde recae una mayor intensidad, igual que en fresa es fre. Pues a partir de la a partir de la última vocal tónica es a partir de donde empieza a contar la rima. Princesa rima con fresa porque a partir de la última vocal acentuada, la última vocal tónica, que es la E, en ambos casos se repiten los mismos sonidos, E, S, A.
princesa, fresa, presa, todas esas palabras riman en SA, ¿vale? Entonces es la igualdad de sonidos. De todo lo que viene aquí solamente me voy a quedar con dos cosas, con los dos primeros puntos. Con los dos últimos no, porque son un poco más liosos y bueno, tiempo tendréis de aprenderlo. Por el momento lo vamos a dejar aquí. La B y la V suenan igual en castellano, por lo tanto lluvia y rubia riman absolutamente, ¿vale? La B y la V riman, son como si fuera, es el mismo sonido y la rima es un efecto de sonido. Por lo tanto, la B y la V se cuentan como una sola, como si todas estuviesen escritas con B, como si todas estuviesen escritas con V. Y lo mismo pasa con la G y la J cuando tienen un mismo sonido. Rugen y crujen riman, porque aunque uno se escriba con G y otro se escriba con J, ¿vale? Porque es el mismo sonido y al final la rima es un efecto de sonido. Bien, ¿cómo señalamos las rimas al final en un poema? ¿O cómo señalamos las medidas y las rimas de un poema? Bueno, cuando tenemos un poema, tengo por aquí. Cuando tenemos un poema, lo primero que hacemos es medir los versos, ¿no? Entonces vemos, por ejemplo, esta estrofa que tengo aquí de Calderón de la Barca. Sueña el rico en su riqueza, que más cuidado le ofrece, sueña el pobre que padece su miseria y su pobreza. Bueno, lo vamos contando todo y vemos que todos los versos tienen 8 sílabas. Bien, pues vamos a señalando los versos que van rimando entre sí. Como veis aquí, el primer verso rima con el cuarto, porque los dos terminan en eza, ¿vale? A partir de la última vocal acentuada es tónica, eza se repiten los mismos sonidos, eza, eza. Pues ponemos a. Esa es la primera rima que aparece. La segunda rima que aparece es ece, pues le ponemos una B, ¿vale? Después, ¿hay más rimas? Pues sí, ende, ¿vale? Ende, rima con el siguiente verso, ende. Pues estos tres riman y además riman también con el último. Pues a ese se les pone una C, es decir, aparece aquí una nueva rima que no es ni eza ni ece, sino ende, pues entonces se le pone una nueva rima. Y aquí aparece otra nueva rima que es on, conclusión y son, ¿vale? Pues ahí tenemos una nueva rima, pues la señalamos con la siguiente letra del abecedario, es decir, vamos otorgando a las diferentes rimas que aparecen una letra conforme al orden alfabético, A, B, C, D, etc. Tengo aquí puesto en la presentación, la voy a dejar así en pequeño porque si no, bueno, no. Tengo aquí puesto, bien, que si los versos son de arte menor, la letra se pone en minúscula. Si los versos son de arte mayor, las letras se ponen en mayúscula. ¿Qué son los versos de arte menor? Los versos de arte menor son los que tienen 8 sílabas o menos, es decir, menos de 9 sílabas. Un verso de 8 sílabas es de arte menor. Mientras que los versos de arte mayor son de 9 sílabas o más. Es decir, si un verso tiene 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 sílabas, son de arte mayor. ¿Por qué se llaman de arte menor o de arte mayor? Bueno, pues hay una diferencia. Y es que cuando los versos son de arte menor, se tiende a recitar todo junto, ¿vale? De un solo golpe. Mientras que cuando los versos son de arte mayor, se tiende a hacer una pequeña separación en el verso, lo que se llama una cesura. Por ejemplo, el poema que antes hemos puesto, la princesa está triste, ¿qué tendrá la princesa? Eso es un verso alejandrino de 14 sílabas y tendemos a hacer una pausa en su interior. La princesa está triste, ¿qué tendrá la princesa? Como si fuesen dos versos de 7 sílabas. Se produce lo que se llama una cesura, que es una pausa en el verso. Entonces eso es lo que diferencia un verso de arte menor, donde no se produce dicha cesura y que son los que tienen 8 sílabas o menos, de los versos de arte mayor, que son los que tienen 9 sílabas o más. Bien. Aquellos versos que no riman con ningún otro, se le pone un guión. Mirad, por ejemplo, aquí tengo algún ejemplo. Volverán las oscuras golondrinas en tu balcón sus nidos a colgar, y otra vez con el ala sus cristales jugando llamarán. Vale, el segundo y el cuarto verso riman, por eso le tengo puesto una A. Fijaos que el segundo verso es de arte mayor, le pongo una A mayúscula, y el cuarto verso es de arte menor, por lo tanto la A que le pongo es minúscula. Pero golondrinas y cristales no riman, entonces ponemos un guión. Esos versos que no riman, les ponemos un guión. Bien, pues así es como se escriben los versos. Ahora, vamos a ver que hay dos tipos de rimas, la rima consonante y la rima asonante.
La rima consonante es aquella en que se repiten todos los sonidos, es decir, todas las letras, tanto las vocales como consonantes, a partir de la última vocal acentuada. El ejemplo que he puesto antes, fresa y princesa. O por ejemplo, boca y roca, ¿vale? Boca termina en ocea, roca termina en ocea. Cuando decimos todas las letras, en realidad es todos los sonidos, ¿eh? Recordad que la G y la J cuentan para la rima, que la V y la B son el mismo sonido, por lo tanto cuentan para la rima. Lluvia rima con rubia, ¿vale? Y ya está. Y el otro tipo de rima es la rima consonante. En la rima consonante también se produce una repetición de sonidos, pero solo se repiten las vocales, no las consonantes. Por ejemplo, el romance sonámbulo de Lorca. Verde que te quiero verde, verde viento, verde ramas, el barco sobre la mar y el caballo en la montaña. Como veis, aquí en el verso segundo y en el verso cuarto se produce a partir de la última vocal acentuada de la última palabra del verso, ramas y montaña, se repiten los mismos sonidos, que son la A y la A, las mismas vocales, ramas, montaña. Aquí os lo tengo más claro. Ramas, estas que tengo aquí en mayúscula, ramas, montaña, ¿vale? Se repite la A y la A. Sin embargo, la consonante es diferente. Aquí tenemos una M y una S, y en el montaña tenemos una ñ. Los sonidos consonánticos, por lo tanto, las consonantes no se repiten, pero las vocales sí. Pues ese tipo de rima se llama asonante, y el que se repite todos los sonidos, tanto vocales como consonantes, se llama rima consonante. Bueno, vamos a ver aquí algún pequeño ejemplo ya para terminar. Fijaos, os he puesto un fragmento de La vida sueño de Calderón de la Barca, que es una obra de teatro de Calderón de la Barca, que era un autor del siglo XVII, un dramaturgo, un autor de obras de teatro. Bueno, lo primero, la medida de los versos, sueña el rico en su riqueza, 8, ¿no? Fijaos en la sinalefa, ¿no? En las sinalefas que hay, sueña el rico en su riqueza, ¿verdad? Que más cuidado le ofrece, 8. Sueña el pobre que padece, 8. Su miseria y su pobreza, 8. Sueña el que a medrar empieza, sueña el que afana y pretende, ¿veis? Todos tienen 8. Y como veis, aquí tenemos la rima, es rima consonante, porque se va a repetir tanto la vocal como la consonante. Eza y eza, ¿vale? Se repiten las vocales y las consonantes. Ece y ece, se repiten las vocales y las consonantes. Y veis que les vamos poniendo diferentes letras dependiendo de la rima a la que pertenezca, ¿no? La primera rima eza, pues la segunda rima ece, la B. La tercera rima ende, que rima con ende, pues la C, ¿no? Ion, yo, ese ya lo habíamos visto antes. Bueno, aquí tenemos otro poema, que es la elegía Ramón Sige de Miguel Hernández. Aquí tenemos una serie de lo que se llaman tercetos encadenados, en el cual el segundo verso de la estrofa rima con el primero y el tercero de la siguiente estrofa. Mirad. Yo quiero ser llorando el hortelano, de la tierra que ocupas y estercolas, compañero del alma tan temprano. Como veis, aquí rima en ano el primero y el tercer verso. Os lo tengo puesto aquí. El segundo en principio queda libre, olas, ¿verdad? Pero, sin embargo, veremos que este segundo verso de aquí le he puesto una B porque rima con el primero de la segunda estrofa y el tercero de la segunda estrofa. Estercolas rima con caracolas y con amapolas. Sin embargo, no rima con instrumento, que en este momento quedaría suelto. Pero instrumento rima con alimento y con aliento, ¿vale? Por lo tanto, tendríamos aquí la rima C, que rimaría con el primer y tercer verso de la tercera estrofa. Aquí, en tanto dolor se agrupa en mi costado, lo tengo puesto como libre, ¿vale? Pero en realidad no es libre porque el poema sigue, lo que pasa es que solamente he elegido un fragmento de ese poema. Si cojo la elegía Ramón Sige entera, la tenía que haber tenido ya de antes. Bueno, es esta de aquí, ¿no? Como veis, el poema es mucho más largo, ¿no? Es hasta aquí. A las aladas almas de las rosas, del almendro de nata te requiero, que tenemos que hablar de muchas cosas, compañero del alma, compañero. No son muchas estrofas, son todas estas de aquí, ¿no? Es un poema mucho más largo. Bueno, pero eso ahora no nos importa. El caso es que este sería la D porque hay una estrofa después
que costado rima con helado y con, no recuerdo qué era lo otro, con helado y con derribado, ¿vale? Pero bueno, aquí como no rima con ninguna, por eso le tengo puesto ahí ese guión entre paréntesis. Bueno, estas dos estrofas son de rima, estos dos poemas, perdón, son de rima consonante. Lo que es la agrupación de versos es la estrofa. Por ejemplo, este poema tiene, bueno, le he copiado 3 estrofas. Este poema aquí tiene una sola estrofa. Esta estrofa se llama décima porque tiene 10 versos, ¿vale? Esto de aquí es un terceto porque tiene 3 versos. Bueno, vamos a la siguiente, que son rimas asonantes. La luna vino a la fragua con su polizón de nardos. El niño la mira, el niño la está mirando. Bueno, esto es del romance de la luna, de Federico García Lorca. Como veis, aquí el segundo verso rima con el cuarto, pero riman asonante. A, O, ¿vale? A partir de la última vocal acentuada de la última palabra, los sonidos que se repiten son solo los consonánticos. A, O. Como veis, aquí también se repite una D y una D, pero eso no importa, porque aquí hay una R que no está aquí y aquí hay una N que no está. Por lo tanto, eso lo convierte ya en rima asonante. Tienen que repetirse todos los sonidos, Están todas las consonantes. No vale con que se repita, como en este caso, nardos mirando una sola. Otro ejemplo de Gustavo Adolfo Bécquer, el famoso poema de las golondrinas, la rima 23. Volverán las oscuras golondrinas en tu balcón sus nidos a colgar, y otra vez con el ala sus cristales jugando llamarán. Bueno, aquí como veis tenemos los versos son de diferente medida. Los 3 primeros son de 11 sílabas, son endecasílabos, y el último es heptasílabo. Además tenemos aquí, si contamos los versos nos van a salir 10, en tu balcón sus nidos a colgar, segundo. 10, pero como es aguda, pues le sumamos una y nos quedan 11, ¿vale? Bueno, como veis aquí, colgar rima con llamarán. La última vocal acentuada es colgar, porque son palabras agudas, llamarán, y entonces pues se repite únicamente la A, ¿no? La R y la N son distintas, por lo tanto estamos en un caso de rima asonante, ¿de acuerdo? Pues yo creo que ya está. Recordad lo que hemos aprendido hoy. La rima se pone en mayúscula cuando son versos de arte menor. Se pone en minúscula se pone en mayúscula cuando son versos de arte mayor, como este. Se pone en minúscula cuando son versos de arte menor, como este. Si en un verso se entrecruzan o se mezclan versos de arte mayor y menor, pues a cada cual se le pone la letra mayúscula o minúscula que corresponda. A cada verso se le pone la letra por orden alfabético según la rima en el orden en que aparezca. Es decir, a la primera rima le ponemos a la segunda rima la B, a la tercera rima la C, y así respectivamente. Ponemos el número de sílabas aquí y después ponemos la letra. Por favor, ponedlo así, no me pongáis ahora.